a la segunda sesión de la cátedra CONSAR, el SAR en cifras, cómo se mide y por qué importa. En esta ocasión nos acompañan varios ponentes a los cuales les damos la bienvenida y les pido un aplauso. Voy a comenzar con la semblanza de Gustavo Montiel Leiva. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en Derecho Financiero por la misma facultad y es maestro en instituciones de Derecho Financiero por la Universidad Panamericana. Acumula más de 20 años de experiencia en el sistema financiero mexicano, con una trayectoria destacada en el sector de los sistemas de ahorro para el retiro. Ha fungido como abogado, consultor para diversas administradoras de fondos para el retiro y como servidor público en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, donde ha ocupado distintos cargos técnicos y directivos. Les pido de favor guarden silencio. Actualmente se desempeña como titular de la Dirección General de Normatividad y secretario de los órganos de gobierno de la CONSAR. Desde esta responsabilidad ha participado de manera directa en el diseño, actualización y consolidación del marco jurídico aplicable al sistema de ahorro para el retiro y a sus participantes en materias operativas, financieras, de servicios, de publicidad y de protección de los usuarios. Asimismo, ha encabezado y ha acompañado procesos clave de transformación normativa del sistema de ahorro para el retiro, particularmente en materia de simplificación regulatoria, transición digital, implementación de soluciones tecnológicas y fortalecimiento de mecanismos RegTech y FinTech, contribuyendo al desarrollo de un ecosistema más eficiente, seguro e innovador para los trabajadores de México. Bienvenido, Gustavo Montiel. Muy buenas tardes. Ahí está, listo. Muy buenas tardes a todos. Acá hay lugares disponibles, no estén de pie, vénganse para acá. No tengan miedo. Bueno, para comenzar esta charla, les quiero compartir que hace un par de semanas, para terminar mi fin de semana, decidí ver una serie de televisión. Seguramente algunos la habrán visto y si no, si la recomiendo está muy bien. También tiene una historieta gráfica, se llama El Eternauta. La historia comienza con algo bastante inquietante. Hay una inversión de los polos magnéticos de la Tierra y eso provoca que la electricidad colapse, las telecomunicaciones también queden fritas. Y además de todo eso empieza a caer una nieve tóxica que mata a quien la toque al instante. En cuestión de horas, el mundo civilizado que conocemos desaparece. Colapsa absolutamente todo. No hay orden. Empieza a regir la ley del más fuerte, la sobrevivencia. Se empiezan a conformar grupos humanos pequeños para tratar de sobrevivir a este fenómeno. Podríamos recordar incluso la existencia de pequeñas tribus, como pasaba en la antigüedad. En fin, el mundo está colapsado. Hay una escena muy curiosa donde un personaje le comenta a otro: oye, te conozco de toda la vida. Y el otro personaje que es protagonista le contesta: no, yo ya no conozco a nadie. Esa frase, yo ya no conozco a nadie, es el fin de la confianza. Hemos regresado 15,000 años de nuestra era hacia atrás
a un mundo sin reglas, a la época de las cavernas. No hay instituciones, no hay futuro, solamente buscar la supervivencia. Hoy nos es difícil imaginar un mundo así, en un ambiente apocalíptico. Lo podemos ver en las películas y nos parece muy divertido, pero tratemos de imaginar qué pasaría si nuestro mundo cayera en esa situación. Todo esto tiene que ver con la confianza. La confianza es la que sustenta el sistema financiero y el sistema de ahorro para el retiro. En un mundo así no hay confianza. Y la confianza no surge porque nos conozcamos, como decía el personaje de esta serie. La confianza, pues sí, puede surgir del trato diario continuo, pero la confianza que tenemos entre nosotros como sociedad deriva de algo que podemos llamar el contrato social silencioso. ¿Qué es este contrato social silencioso? Las reglas, todo el entramado de reglas, de normas, de leyes, en todas sus jerarquías. Definitivamente a mí me toca hablar de la parte normativa, pero no los voy a aburrir mucho con todo eso porque es muy árido. Pero quiero que imaginen eso. La confianza es lo que sustenta nuestro sistema legal y es lo que nos mantiene unidos y nos permite vivir en sociedad. Existe esa fuerza invisible que nos mantiene unidos y nos permite hacer cosas dentro de nuestra sociedad. En fin, las normas, la confianza, impactan todos los aspectos de nuestra vida común, como lo que hoy les venimos a hablar, que es el sistema de ahorro para el retiro. Confiamos entre nosotros porque sabemos que existen normas que nos protegen, que nos cuidan, que están ahí para garantizarnos algo. Y todo eso tiene que ver con el sistema de ahorro para el retiro. Justo a una antropóloga de los años 70, Margaret Mead, le preguntaban, ¿cuál es el primer signo de la civilización? Algunos pensaban que eran las herramientas o que iba a contestar que la fabricación de figurillas, de esculturas, la escritura, el uso del fuego, la rueda. Y ella le respondió, un fémur roto y curado. La civilización comienza cuando alguien más ayuda a otro en la adversidad. En la naturaleza, imaginémoslo, un animal con el fémur roto está expuesto a otros depredadores. No puede proveerse de alimentos, no puede garantizarse un refugio. Simplemente al paso del tiempo muere. Y además sin cuidados médicos, pues va a morir, no va a sanar. Pero un humano con un fémur roto y curado significa una cosa, que alguien lo alimentó, que alguien lo protegió hasta que sanó y pudo volver a proveerse él mismo del sustento. Alguien lo acompañó en su sufrimiento, en su necesidad. Y si lo piensan, cuidar no es solo ayudar en ese momento, en el presente, en el momento en el que tienes una necesidad. Cuidar es una apuesta hacia el futuro, por el tú que todavía no llega. Es una inversión al futuro. Este gesto de humanidad primitiva, ese fémur roto y curado, si lo pensamos bien en algún punto de ese pensamiento, pues es el origen del sistema de ahorro para el retiro. El sistema de ahorro para el retiro es la evolución de ese fémur roto y curado. ¿Por qué? El SAR es justamente ese fémur roto y curado porque es la versión institucional, tecnológica y jurídica de cuidar a quienes ya cuidaron antes de nosotros, a quienes trabajaron antes por nosotros y que construyeron una nación, que construyeron, la desarrollaron y que hicieron esfuerzos para que tengamos lo que hoy tenemos, o las bases que tenemos para hoy. Es como si la sociedad nos dijera, cuando llegues al retiro, cuando ya no puedas trabajar, no vas a estar solo. Pero para
para que esto funcione, hoy en una sociedad altamente compleja, con millones de habitantes, millones de trabajadores y necesidades como tantas personas hay, no basta esa buena intención de sí te voy a cuidar y te voy a procurar mientras estés mal. No, necesitamos reglas claras, firmes, justas y humanas. Para eso tenemos el sistema de ahorro para el retiro. ¿Qué es el sistema de ahorro para el retiro? Pues es una estructura muy compleja de procesos, de normas que van a tener como objetivo lograr que los trabajadores accedan al ejercicio pleno de sus derechos que están relacionados con la cuenta individual, que es una cuenta, un producto financiero, donde se van a depositar los recursos que van a servir después para que puedan obtener una pensión, que viene siendo otro derecho. Y también ahí se van a invertir esos recursos para que crezcan y sean suficientes para financiar alguna pensión. La siguiente, por favor. En ese marco de estructura del SAR, yo quisiera platicarles cómo está estructurado. Tenemos todo un sistema de regulados que son AFORES, actualmente tenemos 10. Cada AFORE opera una CIEFORE, que es un vehículo de inversión. A través de estos vehículos de inversión es que se invierten los recursos, se negocian en el mercado de valores. En promedio, cada administradora tiene 10 CIEFORES. Hay otras que tienen CIEFORES adicionales que les permiten invertir otro tipo de carteras, sobre todo de ahorro voluntario. Tenemos a la CONSAR, que es el regulador. Allí arriba les puse a procesar, que es el core operativo del sistema. Ahí se concentra toda la información. Es la base de datos nacional del SAT y que actualmente está concesionada a una empresa que no persigue lucro. En fin, esa es la estructura más general, no tan profunda. Y todo esto está contemplado en las normas. Aquí sí les quiero hacer mucho énfasis en esto. ¿Esto qué tiene que ver con las normas? Pues tiene que ver todo, porque las normas es el cimiento, es la arquitectura de todo el sistema. Cada paso que dan las administradoras, cada paso, cada decisión que toman las CIEFORES para invertir, tiene que estar previsto y está atado a una norma. Entonces, eso nos lleva a la gran responsabilidad que tiene la CONSAR para poder generar regulación eficiente que nos permita una gestión adecuada de los recursos de los trabajadores. Pero bueno, vamos hablando de derechos. Todo esto tiene que ver con los derechos de los trabajadores. No son conceptos abstractos. Cuando hablamos de derechos nos referimos a ustedes y a los trabajadores. Hablamos del salario, del esfuerzo, del futuro, de lo que hacen las personas para poder garantizarse un retiro digno. Por ejemplo, aquí les puse algunos derechos más generales y elementales relacionados con el sistema de ahorro para el retiro. El primero, el derecho a tener una cuenta individual. Es un derecho. No es, tener una cuenta individual no es como tener una cuenta bancaria, contratar un seguro o llevar a cabo inversiones en una casa de bolsa. No, es totalmente diferente. Sí, es un producto financiero, pero es un producto financiero que está determinado en la ley para que cada trabajador de México lo tenga. Oye, yo no contraté con una AFORE, no me interesa. Pues no importa, cuando empieces a trabajar, aunque no elijas una AFORE, se va a aperturar una cuenta a tu nombre. Entonces, las normas nos van a permitir generar este tipo de figuras, de instrumentos, una cuenta individual. Y es muy curiosa la cuenta individual porque no se cancela. Una cuenta bancaria se cancela, está sustentada en un contrato. También la cuenta individual se sustenta en un contrato, pero tiene un origen profundo en la norma, porque es parte de un derecho. Otro derecho pues es a elegir una AFORE o a traspasarse de una AFORE. Una vez que eliges una AFORE, tú puedes traspasarte a una diferente. También puedes elegir una CIEFORE que no te convenga o que no te guste. Quizás quieres una que tenga más rendimientos, pero obviamente tendrá un poco más de riesgo. Todo esto también está previsto en las regulaciones. También tenemos el derecho a conocer cómo se invierte tu ahorro. Para eso las AFORES tienen que emitir sus prospectos y sus folletos informativos
para saber en qué están invirtiendo sus portafolios de inversión. Y eso está públicamente en sus páginas de internet y los clientes de las Afores lo pueden pedir. También tienes que conocer el estado que guarda tu inversión, y para eso tenemos el estado de cuenta, que la norma prevé que se entregue de forma cuatrimestral. Tenemos derecho también a disponer de los recursos de su cuenta individual en los términos que establece la ley. Como les comentaba, no es una cuenta bancaria donde puedo ir yo y sacar el dinero a cada que lo necesite, sino que aquí hay supuestos específicos para retirarlo de forma total o parcial, ya sea por desempleo, matrimonio, por pensión, para disponerlo por parte de algún beneficiario, algún familiar que haya fallecido y tengas derecho a disponerlo, lo puedes disponer. También tienes derecho a efectuar ahorro voluntario para incrementar los saldos de tu cuenta y obtener una mejor pensión. Y también tienes derecho a acceder a herramientas como Afore Móvil. Cada uno de estos derechos existen. ¿Por qué existen? Porque alguien en algún momento tuvo una necesidad o un problema real, y la regulación o la normatividad lo que hace es establecerlos en una norma para que ya no vuelva a suceder y puedas acceder a esos derechos de forma fácil y que nunca más vuelvas a tener un problema, ¿no? Al final de cuentas, eso de nunca tener un problema pues es algo utópico, pero ahorita les voy a platicar cómo es que buscamos que eso no suceda. La siguiente, por favor. En fin, la normatividad, lo que quiero que entiendan es que es invisible. No es popular, no aparece en TikTok, no aparece en Instagram, no aparece en las novelas, ni en eslóganes pegajosos. La normatividad es silenciosa, está oculta, pero absolutamente todo, como les platicaba, todo depende de ella. Cada paso que den los regulados, cada acción que se tome, va a depender de la regulación que tenemos en el sistema de ahorro para el retiro. Imagínenlo como un cableado eléctrico de una ciudad. No se ve, pero es muy importante. Y si falla, entonces sí lo vamos a echar en menos. O es ahí donde reclamamos, ¿por qué falló esto? Pues así es la regulación. La regulación lo que va a permitir es que los derechos que están consagrados en la ley o en las leyes puedan instrumentarse para que cada persona pueda ejercerlos de forma plena. Y para que entendamos un poquito esto, la siguiente, por favor. Yo dividiría la regulación del sistema de ahorro para el retiro en 4 grandes pilares. 4. El operativo, el financiero y el de servicios y de publicidad. Son estos 4 pilares que soportan al sistema. También tenemos una parte de regulación transversal, que ahorita se las platico rápidamente. Pero en estos 4 pilares es que se va a sostener el sistema de ahorro para el retiro. La siguiente, por favor. Pilar operativo. ¿En qué consiste este pilar operativo? Quiero hacer el paréntesis de esto no es una sola circular, son varias. Cada circular, cada disposición de carácter general contempla alguno de estos esquemas operativo y financiero, pero es una cosa muy compleja y árida, ya irán estudiando quien quiera dedicarse a esto, pero es muchísima la regulación. Pero en términos generales y a grosso modo, el pilar operativo nos va a decir cómo va a estar estructurado el funcionamiento de una Afore, desde cómo se va a constituir, qué tipo de empresa tiene que ser, cuándo tienen que sesionar sus consejos de administración, tiene que tener un director general, el tema de los procesos, de los sistemas de seguimiento, sistemas contables, de seguimiento, de liquidación, todo lo que va a permitir que la Afore gestione de forma adecuada o administre las cuentas individuales va a estar previsto en el pilar operativo. También el tema de la gestión de cuentas, la individualización de recursos, todo esto va a estar previsto en estas normas. Manuales operativos, manuales de políticas y procedimientos, los procesos para registrar una cuenta, para traspasarse, para corregir datos, para captar el ahorro voluntario, para las disposiciones, los tiempos que tienen que cumplir las Afores para que cuando ustedes pidan un retiro, ese retiro tenga que operarse. Porque ahí en un retiro pues se les invierten los recursos
y entonces se hacen líquidos y ya los pueden disponer. Bueno, todos esos tiempos, plazos, procedimientos de verificación de identidad de las personas, características que debe llevar la cuenta, todo eso va a estar almacenado en estas disposiciones, va a estar previsto en estas disposiciones. También el tema de envíos de estados de cuenta, los agentes promotores o asesores previsionales, que son los agentes que van a permitirle operar al Afore o tener ese contacto con los clientes. Registros legales que van a tener con nosotros, los mecanismos de control que tenemos con las administradoras y el ahorro voluntario, entre otros muchos elementos. Entonces, imagínense, esto es como en la parte que cimienta el edificio de un Afore y cómo va a funcionar. El siguiente, por favor. Este es el pilar financiero, que seguramente a ustedes les interesa un poco más el pilar financiero. Estas regulaciones nos van a decir cómo se va a regir la gestión de carteras de las CIFORES, cómo va a funcionar la CIFORE en su carácter de vehículo de inversión, el funcionamiento de los comités de riesgos, de inversiones, que son estos organismos de gobierno corporativo que le van a permitir a la Afore poder llevar a cabo las inversiones correctamente, la regulación prudencial, que pues es natural a todo el sistema financiero, los instrumentos en los que van a poder invertir las CIFORES y los límites. O sea, una CIFORE no va a poder invertir todo el dinero que tiene en la bolsa en lo que ella quiera. Lo puede invertir en ciertos instrumentos y con ciertos límites. Todo esto lo va a prever la regulación. También establece el manejo del riesgo financiero, que pues es muy relevante, relaciones con contrapartes y mandatarios, en fin, muchos otros aspectos más en materia financiera, que va a ser cómo vas a invertir el recurso de las personas en los mercados financieros. Siguiente, por favor. Después tenemos el pilar de servicios. Esto va a tener que ver con el servicio que le dan a las personas. Aquí establecemos los principios mínimos que tienen que tener las AFORES para poder atender a los trabajadores. Sistemas de citas, tiempos de atención, medición de niveles de servicios, censos de educación financiera, fomento al ahorro voluntario, fomento a la educación financiera. Esta circular es muy odiada por las administradoras, pero siempre los estamos apretando para que den un mejor servicio. La siguiente, por favor. Y finalmente el pilar de publicidad, que tiene también que ver con la publicidad que hagan las AFORES. No tiene que ser engañosa, tiene que ser verificable, tiene que ser independiente, es decir, no pueden estar promoviendo otros productos financieros. Algunas AFORES forman parte de grupos financieros y no pueden estar libremente promocionando a sus otras partes, ¿no? Un banco, o hay algunas que tienen tiendas, pues no pueden estar promocionando motocicletas. Entonces todo eso nosotros lo regulamos en esta circular. También tenemos tema de fomento a la educación previsional, reglas para la publicidad comparativa, entre otros aspectos. La siguiente, por favor. En fin, y les iba a comentar de la regulación transversal. Tenemos una regulación transversal que impacta la parte operativa y financiera. Por ejemplo, la regulación contable. Nosotros también les decimos cómo van a manejar, cómo van a registrar su contabilidad, bajo qué principios, qué catálogos, y eso aplica para AFORES y CIFORES. Aquí regresando un poco, recordemos que la AFORE es una empresa y la CIFORE es otra empresa. En realidad la CIFORE opera como un fondo, pero la ley no ha sido reformada y sigue siendo una sociedad anónima de capital variable. Pero al final de cuentas funciona como un fondo de inversión, pero tiene que registrar la contabilidad financiera. Y la AFORE registra la contabilidad operativa. Entonces es una regla transversal. Tenemos otra regla transversal que es la de entrega de información. La CONSAR recibe información masiva todos los días de cada operación que hace una AFORE y una CIFORE. Y esa es otra regulación que tenemos, donde a través de un nodo de Connect Direct recibimos información masiva todos los días. Y de eso se hace supervisión y vigilancia. En fin, todo esto cuando tú haces un traspaso, consultas tu saldo, recibes tu estado de cuenta, cuando descargas la AFORE móvil, todo eso funciona gracias a las normas, a todo este entramado complejo de regulación. En realidad el sistema y sus normas están trabajando para ustedes sin que nos demos cuenta muchas veces.
En el futuro tenemos retos importantes y es una parte desafiante. Hace 30 años este sistema, el sistema pensionario en general, o cuando empezaba el sistema de ahorro para el retiro, pues operábamos en papel cebolla, carboncillo y máquina mecánica de escribir. Pero hoy ya todo se hace por el celular. Si ustedes descargan su Afore móvil hoy, pueden registrarse en Afore, hacer ahorro voluntario. Todo esto ha avanzado en 30 años. Y eso también crece, todo esto crecen los riesgos y los retos. Ahorita ya el riesgo no es que esté el dinero en un cajón o que las cajas fuertes no sean suficientes, las bóvedas. Eso ya no importa. El mayor riesgo del día de hoy es el digital. Un hacker no necesita un arma, una bomba, solamente necesita un clic. Con un clic puede afectar a millones o a una sola persona, que ya de por sí es muy malo, porque es una persona, no es un número, tiene nombre y apellidos. En ese sentido, pues consideramos que la ciberseguridad y el constante desarrollo de los nuevos sistemas de las tecnologías de la información son muy relevantes. Es un tema que va más allá de la protección de una persona o de bases de datos. Es un tema de protección social, un tema de país, un tema de futuro. Por eso, en la CONSAR hemos estado trabajando últimamente en una nueva regulación que también va a ser transversal, como las que les platicaba, en materia de ciberseguridad. ¿Para qué? Pues para proteger los datos de los afiliados que tenemos actualmente, garantizar el acceso a sus derechos y a su patrimonio. Porque cuando hablamos del ahorro para el retiro, un error pequeño pues puede afectar a todo un mercado, a la economía, a la estabilidad global o a la estabilidad regional por una situación de seguridad. Entonces esto es altamente relevante. Y finalmente el futuro del SAT pues no tiene por qué ser complejo, tiene que ser más humano. Debemos entenderlo, usarlo, confiar en él. Debemos hablar claro, debe fluir como una aplicación móvil, debe ser tan seguro como una bóveda y transparente y presente como el celular que tienes hoy en la mano. La regulación del futuro, creemos en CONSAR, tiene que acercarse al trabajador, tiene que acercarse a ustedes, no ustedes a la regulación. La regulación está hecha para que sea más fácil acceder a sus derechos. Y ese es un reto que tenemos en la comisión y en lo que estamos trabajando desde hace ya buen tiempo. En fin, Cicerón decía que no basta con que la ley sea meticulosa, debe ser justa, comprensiva, compasiva y verdadera. La normatividad del SAT no solo es un conjunto de artículos, es un puente entre generaciones, entre quienes trabajaron antes y quienes trabajarán después, entre el México que somos y el México que queremos ser. Comenzábamos esta breve charla platicando de un mundo en caos, sin reglas. Pero el mundo real, el mundo que tenemos ahora, no colapsa cuando cae la nieve tóxica o llegan los extraterrestres. Colapsa cuando dejamos de cuidarnos unos a otros. Por eso el SAT y su normatividad son tan importantes. Y eso es en esencia la normatividad del SAT. Es un cimiento silencioso que vuelve confiable lo que importa, que transforma el ahorro en derecho y el derecho en el futuro de todos. Regular no es controlar, es proteger lo que te dará tranquilidad a ti del futuro. Muchas gracias. Si tenemos tiempo de hacer no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. ¿Lo conoce? Muchas gracias, Gustavo Montiel Leiva. A continuación voy a leer la semblanza de los dos maestros que les tocará su turno para exponer. El maestro Adrián Uriel Sosa Díaz es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México,
El primero en modelos econométricos dinámicos y el segundo en ciencia de datos, Machine Learning, aplicados a mercados financieros. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sistema de ahorro para el retiro, con amplio conocimiento de las estadísticas que describen su desempeño, así como de indicadores relacionados con el mercado laboral. A lo largo de su trayectoria ha estudiado distintos sistemas de pensiones a nivel internacional y ha participado en proyectos en coordinación con organismos internacionales, orientados a incorporar mejores prácticas en el sistema de pensiones mexicano. Desde el 2021 se desempeña como director de información y análisis previsional en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, donde es responsable de la elaboración y validación de informes sobre el desempeño del SAP y de la propia CONSAP. En esta posición, participa anualmente en la preparación de documentos técnicos, presentaciones, notas y proyecciones financieras, utilizadas en el proceso de autorización de comisiones de las AFORES. Asimismo, realiza el seguimiento y análisis de la información estadística del SAP para comprender su evolución, dinámica y relación con otras variables económicas, aportando insumos clave para la toma de decisiones dentro del sistema. También contamos con la presencia del maestro José Manuel del Muro Guerrero. José Manuel del Muro actualmente se desempeña como director general de análisis económico e informes institucionales de la CONSAP, donde realiza estudios de variables económicas que influyen en el comportamiento del sistema de ahorro para el retiro. Durante su experiencia ha desempeñado cargos en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta con una experiencia de casi 20 años en temas económicos y de evaluación y monitoreo a nivel federal, local y de transferencias de recursos federales a las entidades federativas. Y a su cargo ha estado la implementación de procesos innovadores. Realizó estudios de maestría en economía en el Colegio de México, especializándose en temas de econometría y microeconomía. Además cuenta con diversos diplomados en estadística, evaluación de programas sociales y políticas públicas. En actividad docente ha impartido clases de microeconomía, macroeconomía y evaluación social en diversas universidades del país y como profesor asistente del Colegio de México. Asimismo, ha impartido conferencias en diversos foros, presentando trabajos de investigación relacionados con temas de microeconomía, econometría, medición de pobreza y desarrollo económico. Pido un aplauso para ellos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las siguientes láminas que voy a presentar, les platico un poquito la motivación. Esta plática la tengo cada vez que recibo a alguien de servicio social. Por lo regular siempre recibo gente que son de economía. Ahorita la verdad que me han tocado puros de la UNAM. ¿Por qué? Porque la UNAM la tenemos como a 10 minutos de la CONSAR. Entonces por eso es más fácil, les queda más cerca la CONSAR. Entonces, esta plática que tengo con ellos, noté que les parece interesante, que les llamaba la atención. Entonces, aprovechando que tengo un foro donde hay de estudiantes que están alrededor de los 20 años, que están próximos también a empezar su carrera laboral, me pareció también interesante mostrarles esto. Primero, un pequeño resumen de lo que vimos el martes pasado. Entonces, nosotros previamente a la ley del 97 y a la aparición del sistema de ahorro para el retiro, tenemos un sistema que se le denomina de reparto, a través de la ley de 1973. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Tenemos muchos jóvenes o muchas personas activos que cotizan hacia reservas, en este caso del IMSS, y con estas reservas se pagan las pensiones de los que se van retirando. Este sistema funciona siempre y cuando tengamos muchos jóvenes y pocos pensionados. Una vez que, por ejemplo en el caso de México,
que sucede el envejecimiento poblacional y que van reduciéndose los jóvenes por la natalidad y que van aumentando las personas adultas mayores, tenemos problemas en este sistema. Es por eso que en su momento, a principios de los años 90, apareció el sistema de ahorro para retiro. ¿Cómo funciona este sistema? Básicamente es la persona que trabaja, ahorra, hace aportaciones a su Afore, a su cuenta individual, y con el tamaño de esa cuenta individual y de sus ahorros va a poder disfrutar una pensión. A diferencia de aquí la responsabilidad cae en la persona. La persona tiene un rol activo, debe tener un rol activo, debe estar informado, debe participar, debe saber en qué Afore debe estar sus recursos, debe saber cuáles son los requisitos del Afore, los servicios que ofrece, debe saber sus comisiones. Es una participación activa. Y se observa también que el ahorro no es tan grande como lo esperaba, también puede aportar voluntariamente. En este sistema, el riesgo iba más para la parte de gobierno, porque una vez que pasaba que, como está pasando actualmente, que tenemos más personas adultos mayores retirándose, las reservas se terminan y es aquí donde el gobierno tiene que entrar para pagar las pensiones de las personas que hacen falta. Entonces, el SAR, ¿cómo funciona de manera rápida? Aportaciones tripartitas del patrón, del trabajador. Como ven aquí, el trabajador aporta 1.125%. El patrón es el que hace la mayor aportación. Y el gobierno aporta una cuota social. Esta cuota social se aporta a los trabajadores de menores ingresos, aquellos que van de un salario mínimo hasta 4 o más. La CONSAR regula y supervisa a las Afores, ya que ellas administran la cuenta individual donde caen estos recursos y también a través de sus sociedades de inversión especializadas de fondos de ahorro para retiro, las Afores, invierten los recursos. ¿Para qué se invierten los recursos? Para obtener rendimientos. Y estos rendimientos hagan que tener una mejor pensión. Además de esa actividad, también las inversiones han servido para fortalecer la productividad del país, ya que la inversión en energía, en carreteras, en vivienda o en financiamiento de empresas hacen que también crezca un círculo virtuoso del ahorro, que al final de traer también crecimiento económico al país en desarrollo, también una mejor pensión para el trabajador. Ahora bien, va una de las preguntas importantes. ¿Cuánto necesito para pensionarme? ¿Alguna vez lo han pensado? Y eso es muy importante. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Este ejemplo sencillo, obviamente tiene que tomar supuestos generales muy fuertes para poder hacerlo. Y sirve para concientizar a las personas. Vamos a suponernos que estamos cuando se hacía la aportación del 6.5% del salario del trabajador, que eso fue justo cuando empezó el SAR, en 1997. Entonces, 6.5%. Vamos a suponer 40 años interrumpidos de carrera laboral. Un supuesto también muy importante, porque sabemos que no siempre estamos cotizando desde que empiezo a trabajar por ahí a los 25 hasta que me retiro a los 65 años. Vamos a hacer un supuesto también muy fuerte, que es el que no hay inflación, y gracias a que no hay inflación tampoco hay aumento salarial, entonces siempre percibo lo mismo. Y otro supuesto es la parte de que ahorita no vamos a considerar rendimientos. La persona, ya sea hombre o mujer, recibe un salario de 20,000 pesos y cuando se retire quiere una pensión que tenga el 100% de tasa de reemplazo. La vez pasada que vemos tasas de reemplazo, ¿qué es la tasa de reemplazo? Es básicamente cuánto es la pensión que obtienes entre tu último salario. Si estoy aquí en supuesto de que quiero 20,000 pesos de pensión, por eso la tasa de reemplazo es de 100%. Y entonces si hago algunas multiplicaciones, a ver, 6.5% por 20,000 pesos al mes, eso lo multiplico por los 12 meses para obtener la cantidad del año,
y eso lo multiplico por 40 años, ¿qué me va a dar? Se está juntando 624,000 pesos. Eso es lo que estoy juntando. Sin embargo, quiero una pensión de 20,000 pesos. De acuerdo a las esperanzas de vida de tanto de un hombre como de una mujer, la esperanza de vida de un hombre que ya llegó a los 65 años va a vivir en promedio 17.2 años. En cambio, una mujer va a vivir 18.5 años, más años. Y entonces si multiplico 20,000 pesos por 12 para obtener la cantidad anual, y si lo multiplico por 17.2 y por 18.5, ¿qué obtengo? Que requiero para una pensión como la que quiero de 4,128,000 pesos para un hombre y 4,440,000 para una mujer. Como ven, esto y esto no es igual. Hay una gran brecha. Una brecha que va de 3.5 millones para hombres y 3.8 millones para mujeres. Y justo aquí, este es el papel de los sistemas de pensiones, que es reducir esta brecha. Buscar las alternativas para que esta brecha sea menor y para poder pagar pensiones que sean cercanas a lo más altas posibles y cercanas a 100% de tasa de reemplazo. Vamos a ver después. Ahorita hizo un supuesto que era 6.5%. Sin embargo, en 2020 se hizo una gran reforma al sistema de pensiones, al SAR. La reforma consistió en estos elementos. Uno, se redujo el requisito de semanas cotizadas de 1,250 semanas, que eso es más o menos 24 años. Es más, el requisito para poderte pensionar en ese momento eran 24 años seguidos. Se redujo a 19 años, que son 1,000 semanas cotizadas. ¿Qué quiere decir eso? Un aumento de la cobertura de los sistemas de pensiones. 1,000 semanas va a ser para 2031. Primero se redujo a 750, ya ha estado aumentando 25 semanas cada año para llegar a esas 1,000 semanas en 2031, donde ya se permanecerá fijo. Luego, este supuesto que lo hablábamos ahorita, 6.5% es lo que se cotizaba de las aportaciones tripartitas, está subiendo de manera progresiva a 15%, a partir de 2030 ya quedarán en 15%. La cuota social que antes se daba para trabajadores que percibían de un salario mínimo a 15 o más, se focalizó a los de menores ingresos. Entonces las mismas aportaciones se repartieron en personas que ahora perciben de un salario mínimo a 4 o más. Y las comisiones, que es lo que se cobra, que es lo que cobran las AFORES por el proceso de inversión, pues también disminuyeron, que iban de 0.922% en 2020 y 0.808 en 2021, pues se redujeron cuando aplicó la reforma a 0.566% y a 0.538% en 2026. Esto es sobre el ahorro que tienes en tu cuenta individual. ¿Qué quiere decir? Que en un año, por ejemplo, si tenemos 100,000 pesos, en el año te van a cobrar 538 pesos de comisión. Y también redujo la pensión mínima. Hay una pensión mínima. La pensión mínima era en 2020 por ahí de 3,289 pesos, pues ahora se amplió. Y con un rango que va desde 3,500 pesos hasta 11,128 pesos para 2026. Esos son los beneficios de la reforma 2020. Y el objetivo de esta reforma pues era mejorar las condiciones del SAR. Otra vez, pero nada más para recapitular la parte de las aportaciones. Como les decía, van a incrementar gradualmente hasta que en 2030, para los trabajadores que están de 4 o más en adelante, sea 15% de su salario. Los trabajadores que perciben menos de 4 o más, como ven aquí, es menos porcentaje. Sin embargo, todos ellos reciben la cuota social del gobierno. Y con esa cuota social también será algo que podrá ser como 15% también de su salario. Ahora bien, regresando al ejemplo, ¿qué pasa entonces si ya aporto 15%? ¿Qué pasa si ya considero los rendimientos?
que también es algo importante que lo vimos el martes pasado. En 28 años del SAR hemos visto que los rendimientos del SAR equivalen al 57.7% de los 8.5 billones que tiene el SAR, un poquito más de la mitad. Es por eso que aquí tomé el supuesto de que representan la mitad de lo que tengo ahorrado. Y ya con ese aumento de las aportaciones y también considerando los rendimientos, ya vemos que la brecha ya se reduce. Ya obtengo un mayor saldo en mi cuenta individual, las brechas ya son menores y las tasas de reemplazo están en 70% y en 65% para las mujeres. Los organismos internacionales como la OCDE, la OIT, el Banco Mundial también, han recomendado tasas de reemplazo que van por ahí del 70%, que rondan. ¿Por qué? Porque también sabemos que la vejez, el consumo también se reduce. Ya no vas a gastar en los hijos, ya no vas a gastar en trasladarte de trabajo, en el vestido, aunque van a aumentar también los gastos de salud, pero los otros gastos se van a reducir. Y es por eso que también te recomiendan que una tasa de reemplazo que ronda los 70, 75 es una tasa adecuada. Sin embargo, si todavía queremos tener y llegar a estas tasas de reemplazo que sea el 100% de mi salario, pues hay que hacer un esfuerzo mayor. Y eso podría ir del lado del ahorro voluntario. Ahora, ¿qué determina mi pensión? El ahorro obligatorio, por supuesto. ¿Cuándo empiezo al mercado? ¿Cuándo me integro al mercado laboral? Obviamente si empiezo desde joven. Y si empiezo a cotizar desde joven, voy a poder ahorrar más. Ahorita desde el lado del SAR, pues les ponía el ejemplo de una persona que empieza a los 25 años. Sin embargo, también no el SAR es el único, y más porque hoy tenemos como nuevas modalidades laborales. También lo que les quiero decir es que si no es el SAR, también busquen el ahorro desde esta temprana edad, ya sea con programas personales de ahorro o otros mecanismos que existen en el sistema financiero. Pero el chiste es empezar desde joven. Y obviamente, ¿a qué edad me quiero retirar? También de eso depende. Si requiero más ahorro, no es lo mismo retirarme a los 60 o a los 65 años. La comisión, como vimos, también es importante. ¿Cuánto te cobran las AFORES? Obviamente, buscar menores comisiones pues va a beneficiar el ahorro. Los rendimientos, buscar las mejores AFORES, los mejores rendimientos de las AFORES. Ahorita sigo con esta. La densidad de cotización. Este es un indicador también muy conocido en los temas de pensiones, que tiene que ver con el tiempo que coticé entre el tiempo que he elaborado. Por ejemplo, una persona que 40 años estuvo cotizando al IMSS 20 años solamente y los otros 20 estuvo ya sea por honorarios o de repente salió del mercado laboral o cosas así. Si tuviera nada más la mitad sería una densidad de cotización del 50%. Esto también es importante porque si queremos una pensión mejor, tenemos que buscar estar cotizando el mayor tiempo posible. Obviamente la evolución del salarial del trabajador. Si tienes beneficiarios al momento de pensionarte. Y por último el ahorro voluntario. El ahorro voluntario es esa herramienta que te puede hacer que crezca tu pensión tal como lo estás deseando. Y por eso también es empezar desde joven a hacer ese ahorro voluntario. El ahorro voluntario desde la CONSAR se ha facilitado bastante en los últimos años. Se han metido varias herramientas, varios programas con el objeto de incrementarlo. Hoy tenemos 8 opciones fáciles, por ejemplo redes comerciales. Por ejemplo, ¿sabían que hoy pueden hacer ahorro en 7-Eleven? Puedes hacer ahorro en 7-Eleven, en Chedraui, en Sam's, en Walmart. Solamente es ir, dar tu CURP y con eso ya se dirige ese ahorro a la cuenta individual Afore. Lo puedes hacer por vía de tu patrón, pidiéndole que te descuenten de tu nómina periódicamente y que se vaya al ahorro. Lo puedes hacer a través de la Afore, la misma ventanilla de la Afore, a través de sus aplicaciones, a través de su página web. Lo puedes hacer en Afore Móvil, que es una aplicación que en su momento
diseñó la CONSAR, lo puedes hacer en Afore-Web, que también es una página de internet. En todas estas opciones puedes hacer ahorro voluntario. O lo puedes hacer a través de mecanismos como más innovadores. Por ejemplo, GanaAhorro. GanaAhorro es una herramienta que te permite ahorrar consumiendo. ¿Cómo funciona eso? Parte de tu consumo, por ejemplo, aquí te permite, no sé, voy a comprar una ficha de 1,000 pesos de Amazon. Compro la ficha, con eso hago compras en Amazon, pero parte de esa compra se puede ir a mi ahorro. También boletos en el cine, el Uber también. Entonces eso te permite hacer ahorro vía consumo. Esto también es muy fácil, hay que bajar Afore Móvil y en Afore Móvil buscamos GanaAhorro y se puede hacer. Entonces, como ven, ya es muy fácil hacer ahorro voluntario. Solamente es ir, no sé, hasta farmacias del ahorro, porque también se puede hacer ahí, y hacer ahorro. Y ahora bien, para seguir con esto del ahorro, vamos a presentar un estudio que se hizo a finales del año pasado. En nuestra área de análisis económico nos encargamos también de hacer esa parte. Entonces los dejo con José Manuel del Muro para la exposición de ese estudio. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Espero que estén muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Con hambre o con sueño? ¿O ninguno de los dos? Bueno, espero que con ninguno de los dos. Yo les voy a platicar de manera muy breve un estudio que estuvimos haciendo en el área de análisis económico de la CONSAR, donde, bueno, pues ahí tenemos este objetivo de ir analizando las diferentes variables que pueden influir en el sistema de ahorro para el retiro, ¿no? Entonces, a este estudio le llamamos los determinantes del ahorro voluntario para el retiro en México. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron nuestras motivaciones? ¿Qué es lo que queremos ver mientras estamos analizando diferentes variables? Bueno, a mí me gusta mucho mi trabajo porque todo eso que aprendimos en la carrera o en la maestría lo podemos ir enfocando. Y bueno, aquí lo que hicimos fue primeramente analizar las diferentes variables, ver cómo podíamos modelarlas. Las modelamos a través de una metodología econométrica y luego ya obtuvimos resultados e hicimos finalmente la interpretación. Entonces, la primera motivación es comprender los factores que determinan la decisión de aportar voluntariamente para el retiro en el SAR. ¿Qué influye en el sistema de ahorro para el retiro? ¿Qué variables se les ocurren? Ahorita, si gustan algunos, si alguien gusta decirlo en voz fuerte, está bien, pero ¿qué es lo que influye en el ahorro para el retiro? ¿Qué se les ocurre que puede influir en el ahorro para el retiro? Seguridad, otras salarios por ahí, muy bien. Diferentes riesgos, rendimientos, salarios, sí, por acá también. Entonces, bueno, todo eso estuvimos pensando para ver qué determina el ahorro voluntario. Bueno, ¿qué hicimos? El mecanismo, utilizar un modelo econométrico de variable dependiente limitada para estimar la probabilidad de hacer ahorro voluntario en función de ciertas variables explicativas. Entonces, ¿cómo modelamos? Entonces, así como ustedes acaban de decir que influye el ingreso, que influye, ahorita les vamos a decir todas las variables que nosotros estuvimos probando para ver si eran buenas para el modelo o no. Y lo que buscábamos es cuantificar la propensión de ahorrar para el retiro de un individuo bajo ciertas características demográficas y socioeconómicas. Entonces, lo que estábamos buscando ahí es ver cuál es la probabilidad de que un trabajador o trabajadora haga ahorro voluntario de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas y demográficas. Entonces, es buscar la probabilidad. A ver, alguien que trabaja en Sinaloa, bajo ciertos promedios y sus características, ¿qué tan probable es que haga ahorro voluntario? Bueno, eso fue lo que hicimos, y lo hicimos a partir de la ENIF, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024,
que es una encuesta que se aplica a diferentes personas y bueno, lo que se puede tener, podemos tener datos sobre poco más de 37 millones de personas. Entonces es una base de datos que nos permite tener inferencia. Bueno, obviamente la encuesta es menor porque es una muestra y luego podemos hacer la expansión para poder tener información sobre 38 millones de personas. La siguiente, por favor. Entonces aquí, ¿qué fue lo que encontramos inicialmente en cuanto a la descripción de los datos? Bueno, demográficos, que los grupos de edad con más peso en la distribución son de entre 31 y 40 años, con una de cada 4 personas que están en esta edad de la encuesta, de 41 a 50, 25.5%, y de 18 a 30, 21.8%. Por cada 100 personas, lo que vimos es que son 57 hombres y 47 mujeres. 23.7% de la población se autodenominó como indígena y la mayor parte de estas personas viven en localidades de más de 100.000 habitantes, y regiones con mayor peso son el sur y el centro sur oriente con 37.3%. ¿Por qué es importante tener estos datos? Porque tenemos que ir configurando, como les decía, cuál es la probabilidad de que las personas realicen ahorro voluntario. Ahora bien, lo que hicimos también fue analizar las diferentes variables socioeconómicas, donde, por ahí creo que alguien lo dijo, pero también importa cuál es el nivel educativo que tiene la persona para poder hacer ahorro voluntario. También es importante saber si la persona, cuál es el estado civil de la persona, ¿no? Del trabajador, si es casado, si es soltero, divorciado, viudo, dejado, más bien cuál es su estado civil, y también lo que vimos fue que alrededor del 74% percibe hasta 3 salarios mínimos, como nos decía la compañera, que entonces el salario importa. En la misma proporción, aproximadamente 60% de los encuestados afirmaron no tener vivienda y vehículo propio. Es decir, ¿qué tantos activos tenemos en casa para poder también generar ahorro voluntario? La siguiente, por favor. Bueno, aquí pon las categorías que estuvimos haciendo, y categorías con mayor probabilidad de ahorro voluntario para el retiro. Bueno, ahorita vamos si gustan mejor, ahorita regresamos a esta, la siguiente, por favor. Y luego lo que hicimos, entonces, aquí como ven, solamente hemos llegado a la descripción de las variables, cómo estaban los datos de la encuesta. Y lo que hicimos fue entonces el modelo econométrico, que nos va a decir cuál es la probabilidad de que una persona realice ahorro voluntario, y va a tomar el valor de 1 si sí lo hace y 0 si no. Y entonces aquí va a estar en función esta probabilidad de realizar ahorro de esta función, o condicionado a un conjunto de variables que tienen que ver con edad, con el sexo del trabajador, el nivel educativo, el estado civil, si cuenta con un inmueble o no, si es poseedor de un vehículo, en dónde está localizado, qué tipo de localidad vive, en qué región vive, y también cuál es el nivel de salarios mínimos que tiene como ingreso. Entonces vean cómo ya hicimos este modelo que nos va a permitir estimar cuál es la probabilidad de que una persona realice ahorro voluntario. Y entonces, esto lo hicimos a través de un modelo Probit, a través de variable dependiente limitada, que podría levantar la mano quien ha visto alguna vez econometría sobre modelos de variable dependiente limitada. ¿No? Bueno, 1, 2. Pues nos van a pasar a explicar. No, yo se los voy a explicar de manera muy, muy breve. Como saben, en econometría, en mínimos cuadrados ordinarios, pues tenemos diferentes puntos, y dado los errores que se tienen, se traza una línea de tendencia, y podemos ahí hacer algún tipo de estimación, y podemos ver cómo una variable X influye en la variable Y, ¿no? De manera muy, muy breve, y perdón con todo
pero de manera muy, muy breve, esto porque además tenemos ya poco tiempo. Y lo que hacemos en variable dependiente limitada, dado que nos pueden salir valores mayores que 1, si pueden ver, como pueden ver más bien, la variable y la variable dependiente limitada toma valores entre 0 y 1. Y entonces vamos a tener todos los valores de 0 y 1 de todas las observaciones, y si trazamos una línea recta entre ellos, como podrán ver, si hacemos una estimación nos puede quedar por arriba de 1 o por debajo de 0. Y entonces probabilidades de menores que 0 no existen, ni tampoco existe probabilidad mayor a 1. Entonces lo que hacemos es tomar una función de densidad de probabilidad, meter todo eso que está ahí, y entonces nos va a arrojar una probabilidad entre 0 y 1. Bueno, así de manera muy, muy, muy sencilla. Obviamente tiene su soporte econométrico y todo, pero bueno, y perdón por la sencillez y la brevedad de la explicación, pero eso fue lo que hicimos. Entonces metimos todo el modelo hacia una función de densidad de probabilidad, que fue una distribución normal, y cuando utilizamos la función de densidad de probabilidad normal, le vamos a llamar probit. Si hubiéramos utilizado la logística, le llamaríamos logit. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue entonces utilizar probit, y vamos a los resultados. Y bueno, rápidamente lo que hicimos fue dividir variables que favorecen el ahorro voluntario, como puede ser la vivienda, el vehículo, el ingreso medio alto, su nivel educativo; variables que dificultan el ahorro, restricciones estructurales, bajo ingreso, edad avanzada, localidades rurales; y variables que reflejan distintas etapas de vida, como la edad, el estado civil, y diferentes etapas del ciclo de vida. Entonces aquí lo que vamos a tener es, a ver, ¿por qué estas variables favorecen el ahorro voluntario? Si tengo un ingreso medio alto, quizás ya cubrí todas mis necesidades básicas y me queda un cachito para ahorrar, ¿no? Variables que dificultan el ahorro: el bajo ingreso, no alcanzo, apenas alcanzo a salir del mes para cubrir mis necesidades básicas, y pues ya no me queda prácticamente nada para ahorrar. Localidades rurales a veces también son, como ustedes saben, tienen en promedio ingresos más bajos, entonces eso puede dificultar el ahorro. Y ahora sí vienen los resultados en tiempo. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Porque si no, ya José Manuel Silva, que es quien sigue, me va a empezar a ver como que ya puede. Bueno, entonces aquí lo que vamos a ver es que vean, aquí tenemos estos resultados, y vamos a tener los efectos marginales promedio. Aquí lo que vamos a tener es todo eso que metimos en nuestro programa econométrico, nos dio las betas que estaban ahí, es decir, los parámetros. Y los parámetros nos van a decir qué tanto efecto tiene la variable independiente, la variable dependiente, en este caso el ahorro para el retiro. Ya una vez que metimos todo, entonces lo que obtuvimos como resultados es que la edad, por ejemplo, cada que vamos avanzando en nuestra edad laboral, vamos a ir reduciendo 1.12 puntos porcentuales nuestra probabilidad de hacer ahorro para el retiro. Entonces, ¿esto cómo se explica? Bueno, pues a lo mejor vamos asumiendo diferentes obligaciones y responsabilidades, y entonces nos queda menos magnitud para hacer ahorro voluntario. Educación: por cada año educativo, la probabilidad de hacer ahorro voluntario sube 3 puntos porcentuales. Es decir, cuando ya voy obteniendo un año mayor de preparatoria o un año mayor que en la licenciatura, tengo un aumento en la probabilidad de hacer ahorro voluntario. Y eso está unido porque entre más estudiamos, más nos preparamos, pues tenemos también la propensión a tener un empleo mejor remunerado, y que eso nos va a aumentar nuestro ingreso y nos va a potenciar nuestro ahorro voluntario. Importante, el estado civil: 1.1 puntos porcentuales respecto de la base. ¿Quién cree que sea la base? ¿Los solteros o los casados? No, bueno, sí, los solteros, perdón, los casados. Y entonces lo que nos dice este resultado es que por ser casados, los casados tienen 1.1% más de probabilidad de realizar ahorro para el retiro que los solteros. Entonces, cásense.
entonces pues ya no ahorro más porque ya tengo una inversión en un patrimonio, pero lo que tuvimos como resultado fue que teniendo casa puede aumentar el 2.1% la probabilidad para hacer ahorro para el retiro. En cuanto a la interpretación que hacemos también es, ya tienes un patrimonio, ya sabes la importancia de tener activos y entonces ahorras más. Igualmente para el tema de posesión de automóvil, que teniendo un automóvil, las personas que tienen un automóvil tienen 2 puntos porcentuales más de probabilidad que aquellos que no tienen un auto. Y ahora vamos en el tema de ingreso. Vean cómo las personas que ganan entre 1.5 y 3 salarios mínimos tienen una probabilidad de 3.2% puntos porcentuales de generar ahorro voluntario. 3.1 los que están entre 3 y 5 salarios mínimos, y más de 7 salarios mínimos tienen 6.6 puntos porcentuales más de respecto a la base, que son aquellos que ganan solamente un salario mínimo, entre 1 y 1.5 salarios mínimos. Y entonces aquí, ¿qué es lo que nos dice? Que estudiemos, casémonos, tengamos casa, tengamos auto y vamos a tener un buen ahorro voluntario. Entonces, pues ahí están las instrucciones. Y preparémonos para que tengamos mejores ingresos. La siguiente, por favor. Y bueno, ya finalmente, para ya cederle la palabra a José Manuel Silva, vamos a tener aquí los resultados. Hicimos ahora las estimaciones por diferentes regiones en el país, y entonces dividimos al país en estas regiones: en noroeste, noreste, occidente bajío, Ciudad de México, centro, sur, oriente y sur. Y entonces aquí lo que vimos fue, me parece que ya para resumir esta tabla, tenemos esto que es muy importante, que es la probabilidad de ahorro por región. Entonces aquí tenemos el promedio nacional, y de lo que nos indica la encuesta nacional de inclusión financiera es que en promedio en México ahorra solamente 8% de la población en ahorro voluntario. Entonces esa cifra es muy baja. La propensión marginal al ahorro en países europeos ronda por ahí del 16-18%, y en México el ahorro para el retiro solamente 8%, de acuerdo con la encuesta nacional de inclusión financiera. Y vean cómo en Ciudad de México 11.56% de probabilidad de hacer ahorro voluntario si tomáramos a una persona promedio de todas las variables que vimos. Y entonces, bueno, pues una variable más de todas las que habíamos dicho, de cásense, vayan cumpliendo cierta edad, bueno, pues vivan en Ciudad de México. Vivir en Ciudad de México aumenta la probabilidad de hacer ahorro voluntario. Y bueno, pues muchísimas gracias por escuchar los resultados de Muchas gracias, José Manuel. Y ya por último, le vamos a ceder los micrófonos a José Manuel Silva Cabrera. Él estudió actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en Economía en el Colegio de México. Ha sido profesor en la Facultad de Economía de la UNAM
con jóvenes, me gustan mucho las ideas que traen. La verdad es que pues ayudan mucho a generar diferentes tipos de análisis, traen diferentes ideas. Entonces, igual ahorita yo les voy a presentar algo, si alguien quiere participar o opinar algo, comentar algo, adelante. Vamos a hablar un poquito de dos grandes temas en la CONSAR, lo que es la información estadística y un proyecto nuevo que surgió el año pasado, que es el Monitor Afore. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? Ok. Vamos a empezar con la parte de la información estadística. Yo estoy en la Dirección General de Estadística y Estudios Actuariales. Nos encargamos justo de hacer toda la carga de información estadística de la CONSAR, de lo que es el sistema de ahorro para el retiro. ¿Cómo se alimenta este sistema? ¿Cómo se alimenta esta página donde publicamos toda la información? Pues de la diversa información financiera, operativa, toda la parte de servicios que se recibe de las diferentes áreas de la CONSAR, que seguramente esta parte va a ser muy útil para ustedes si es que están pensando en sus tesis, por ejemplo, o en algunos proyectos, en algunas materias. Hay demasiada información que pueden explotar, como bien comentaban mis compañeros, hacer cruces de información, hacer regresiones, análisis con datos de corte transversal, de panel, pueden hacer muchas cosas. Y como les digo, el hecho de trabajar con muchos jóvenes, pues veo que tienen muchas ideas de análisis. Entonces, para que la puedan explotar, voy a tratar de mostrarles de qué se trata toda esta información. Hay alguna información que en las siguientes pláticas van a profundizar, como la información financiera, que creo que les va a servir y les va a gustar mucho. Ahorita les voy a decir lo que se muestra en esta página. Básicamente, en cualquier buscador ustedes pueden poner estadísticas CONSAR y el primer link que les aparece es información estadística, y ahí pueden ustedes encontrar toda la información. Actualmente, cada mes nosotros publicamos la información, la actualizamos. Son 176 cuadros los que se actualizan mensualmente y son cerca de 25,000 series estadísticas. Como les decía, son series históricas que ustedes pueden explotar y que pueden cruzar y analizar. Si pasamos a la siguiente. Así es como se ve al ingresar a la página. Ustedes al inicio pueden encontrar un carrusel que tiene básicamente cuatro imágenes de los datos que consideramos los más relevantes en cuanto al sistema de ahorro para el retiro. Las cuentas individuales, el número de cuentas administradas en el SAT, tenemos los recursos registrados en el SAT, las comisiones, los activos netos y el indicador de rendimiento neto. ¿Alguien conoce el IRN? Ok, el indicador de rendimiento neto de las Afores generacionales. Como lo comentaban mis compañeros, cada Afore maneja 10 Afores generacionales. Y algunos tienen CIFORES adicionales. Cada una de esas CIFORES generacionales, pues como su nombre lo indica, abarca una cierta cantidad de años, que son 5 años, son quinquenios, que si tú naciste en cierto año, te toca estar en esa CIFORE. Por ejemplo, a mí me toca la 75-79, y no vamos a hacer cálculos ahorita. Pero básicamente ustedes ahí pueden ver el rendimiento. Como decían mis compañeros, ustedes pueden abrir una cuenta individual. Tengo 2 hijos, uno de 21 y uno de 18 años, y pues ellos tienen que abrir sus cuentas individuales, tienen que estar ahorrando en sus cuentas individuales por todo lo que ya explicó Gus, lo que explicó Adrián, lo que explicó José Manuel. Ustedes tienen que empezar a ahorrar. Entonces, pues les recomiendo que lo hagan. Tenemos básicamente toda la información. Hace más o menos año y medio decidimos acomodarla de otra forma y la ubicamos en 4 grandes módulos. Si pasamos a la siguiente, esos 4 módulos son estos: información financiera, la información operativa, información contable y la información por género, que la verdad es que es información que se utiliza muchísimo. Y cada uno de esos módulos tiene diferentes variables o información que ustedes pueden consultar. En el caso de la información financiera, pueden encontrar cosas como el rendimiento de las Afores, pueden encontrar los activos netos, las inversiones, el IRN. En información operativa, pues todas las cuentas administradas en el SAT, los recursos administrados, cuántos asesores previsionales tienen las Afores al cierre de cada mes, los traspasos que se hacen. En información contable, igual comentaban los compañeros,
tenemos los estados financieros, toda la regulación, todo lo que tienen que cumplir las AFORES, pues se ve reflejado en los datos que están cargados en los estados financieros. Todo lo que tienen ellos que atender y que obedecer para poder funcionar y dar buena información. Y la información por género, básicamente tenemos cuentas administradas, los recursos, el registro de trabajadores, los traspasos, y toda esa información viene desagregada por género, que actualmente pues se ha estado utilizando mucho para ver justamente ese diferencial que hay entre ser hombre y ser mujer en cuanto a diferentes variables, que creo que son temas muy relevantes para tesis, por ejemplo, ¿no? Si pasamos al siguiente, cada una de esas categorías o de esos temas que se abordan tienen también submenús. La mayoría tiene esos submenús. Por ejemplo, en el caso de los rendimientos de las CIEFORES, cuando ustedes entran pueden encontrar los rendimientos de las CIEFORES generacionales actuales y las que estaban en el esquema anterior. Anteriormente no teníamos estas CIEFORES generacionales, que eran las 10 de ahorita. Había en ese momento 5 CIEFORES del esquema anterior, que también ustedes pueden consultar ahí sus rendimientos y el periodo en el que estuvieron activas. Pero también tenemos otras variables que nos presentan otro tipo de desagregación. Por ejemplo, en el caso de la información de variables de sensibilidad en la información financiera, podemos encontrar el coeficiente de liquidez, el VAT de las CIEFORES. Entonces, hay bastante información que ustedes pueden checar. En cada una de ellas tiene la periodicidad, cada cuándo se actualiza esa información, y también tienen el periodo disponible. Por ejemplo, el coeficiente de liquidez está desde julio del 2013 hasta noviembre del 19, por ejemplo. Si pasamos a la siguiente, en suma, esto es lo que tenemos en la información estadística: los módulos, los menús y los submenús. Esto que permite, pues, que cuando tú necesites alguna información de manera consistente para estudios o análisis que estás haciendo de manera recurrente, ya tienes como la ruta que tienes que seguir para llegar a esa información, que actualmente muchos utilizan ya ciertas rutas para llegar a la información que necesitan revisar. ¿Qué vamos a encontrar en cada una de esas variables que ustedes van a revisar? Primero, tenemos los que nosotros conocemos como cuadros iniciales. ¿Qué son los cuadros iniciales? Es como una fotografía al cierre de cada mes. Si tú quieres ver, por ejemplo, aquí les puse los recursos registrados en el SAT. El último dato que cargamos fue el de cierre de enero de 2026. Si tú quieres tener una visión así como muy rápida de cómo están los recursos en el SAT, entras directamente al cuadro inicial. Y ahí tienes, si se dan cuenta, a lo mejor se ve un poquito borroso, pero tienes diferentes partes de los recursos. Por un lado tienes los recursos que son administrados por las AFORE, y por otro tienes los recursos administrados por otras instituciones. ¿Pero qué significa eso? Bueno, en el caso de las AFORE, tú lo que vas a encontrar es todo lo que tiene que ver con el retiro, cesantía de edad avanzada y vejez. Todos los recursos que reciben las AFORE respecto a esos conceptos son recursos que administra la AFORE. El ahorro voluntario, pues es lo que comentaron mis compañeros. Todo el ahorro voluntario que ustedes hacen, pues ahí pueden reflejar en el sistema. Ustedes pueden ver cuánto hay. Hay 328,000 millones de pesos en ahorro voluntario que están administrando las AFORE. Sugerencia: hace rato los compañeros comentaban del ahorro voluntario, que la verdad les conviene mucho a ustedes hacer para obtener un buen retiro. Cuando ustedes hacen ahorro voluntario, hay dos formas de clasificar ese ahorro: o en corto plazo, que pueden ustedes sacarla después de cierto tiempo para utilizarlo, pero si ustedes están pensando en el retiro, pues lo conveniente sería meterlo en complementarias de retiro, para que no tengan esa tentación de utilizarlo antes de su retiro. Entonces es una sugerencia. Y el ahorro solidario. El ahorro solidario es un monto que cada trabajador del gobierno, digamos, tiene que decidir cuánto va a ahorrar de su salario básico cada mes. Entonces tienes ese ahorro solidario, que lo máximo que tú puedes ahorrar es el 2%, y aparte el gobierno te da una parte para que siga incrementando tu ahorro. Todos esos recursos de ahorro voluntario y solidario los refleja aquí los fondos de previsión social, que están exclusivamente en
de las Afores, hacia atrás, y el capital que las Afores también tienen invertido. Entonces, toda esta parte de total de recursos, como comentaban los compañeros que administran las Afores, son cerca de 8.5 billones de pesos. Y además están lo que administran otras instituciones. Por ejemplo, todo lo que es vivienda no lo administran las Afores, lo administra Fobiste, el Infonavit, y las Afores lo reportan en los estados de cuenta. El bono de pensión del ISSSTE, que fue para todos los que en su momento tomamos la decisión de pasarnos del décimo transitorio a cuentas individuales, nos dieron un bono que pues, nos va a servir para el retiro. También está administrado en el Banco de México. Y en el Banco de México también están los fondos de pensiones para el bienestar. ¿Han escuchado el fondo de pensiones para el bienestar? Ok. Ese fondo también, esos recursos están administrados ahí. Y los recursos que están también en la Afore Azteca están también depositados en el Banco de México. Pasamos al siguiente. Ahora, ese cuadro inicial les permite, como les decía, tener una fotografía. Si ustedes entran a la parte de las series estadísticas, van a encontrar todos los cuadros y las series de esta forma. Por ejemplo, seguimos con el caso de los recursos registrados en el SAT. Si se dan cuenta, aquí tenemos mucha desagregación. Los recursos administrados por las Afores, que es lo que veíamos, pero ya tenemos el recurso de los trabajadores, los fondos, el capital, el bono de pensión. Nosotros podemos aquí en esta sección hacer una selección de la información que queremos. Por ejemplo, si yo quisiera obtener solamente cuánto hay de RCB del IMSS en las Afores, Profuturo y Sura, pues puedo ir seleccionando cada una de las partes, seleccionar las Afores que quiero consultar y también puedo seleccionar el periodo de exportación. El formato generalmente pues es el formato Excel en el que lo descarga para fácil manejo. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es series estadísticas que les pueden servir para hacer análisis de panel, por ejemplo. Ahora, en cada una de las pantallas que ustedes van a encontrar en la página de estadísticas, cuando ustedes entren tanto a los cuadros iniciales como a las estadísticas, a las series, van a encontrar notas, como lo que está del lado derecho. Cada nota les va a dar una definición de la variable que están consultando. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, aquí el RCB, pues ahí dice lo que incluye retiro, cesantía de edad avanzada y vejez de los trabajadores cotizantes al IMSS, y algo importante es que incluye todos los recursos de SAR 92, y así en cada una de las variables para que ustedes sepan qué están manejando y cuando hagan los análisis sepan cómo interpretar esa información. Si pasamos al siguiente. Me gustaría, si se puede, que pudiéramos entrar unos 2-3 minutitos a la página, nada más para que ustedes vean cómo funciona. Esta es la página principal. Les decía, están los módulos, está el carrusel. Si ustedes le dan clic en cualquiera del carrusel, pues entran, por ejemplo, activos netos. Si le damos clic a cualquiera, pues entramos a la página donde tenemos esa información, ya sea que entremos al cuadro inicial o entremos directamente a algún submenú. En este caso entramos directamente a la serie estadística, podemos seleccionar el periodo de exportación. En el caso de los activos netos, si se dan cuenta, tenemos todas las IOFORES, como les decía, por ejemplo, a mí me toca la 7579, ustedes si abren su cuenta, a lo mejor les toque la básica inicial, dependiendo de su edad, o les toque la 9599, dependiendo del año de nacimiento. Y en la parte de arriba tenemos también la sección de nivel de detalle. Ahí podemos ver que puede ser la serie que tú seleccionas, todo el detalle por las Afore, y tenemos el formato de salida, tenemos Excel, todos esos formatos. A veces, como si queremos mucha información, pues nos convendría un CSV para poderlo abrir en cualquier otro programa, ¿no? En Stata, en SPSS, que ustedes utilicen. Y del lado derecho, pues nosotros podemos movernos a cualquiera de los módulos. Si nos queremos ir, por ejemplo, a información financiera, podemos darle clic y vemos lo que les decía, podemos entrar al rendimiento de las IOFORES, ver si tiene sus menús y así entrar a encontrar las series estadísticas. Tenemos toda la información.
diferente desagregación. Entonces, la verdad es que es demasiada información que ustedes pueden explotar para utilizarla. Y del lado derecho, arriba de los módulos, tenemos un botón de inicio, porque a veces ya has navegado en muchas páginas y regresarte es muy complicado, entonces pues ya en inicio se regresan a esa parte. Entonces, así de forma muy rápida, pues es toda la información estadística que publica la CONSAR cada mes y que está disponible para todo el público y para los análisis que ustedes necesiten hacer. No van a encontrar aquí en esta página análisis específicos o cruces de variables o análisis como detallados, porque la idea de esta página es proporcionarles toda la información para que ustedes puedan pues explotarla. En algún momento a lo mejor se van a meter algunas gráficas, algunos cruces, pero va a ser más adelante. Si regresamos entonces a lo siguiente, eso es todo lo que tiene que ver con información estadística que publicamos cada mes. Ahora vamos a hablar un poquito del monitor Afore. ¿Cuándo surgió el monitor Afore? En 2025. Básicamente, ¿para qué surgió? Bueno, ya hace ratito mi compañero Gustavo les hablaba de toda la parte de servicios de las Afore, ¿se acuerdan? Les decía que puedes hacer traspasos, puedes hacer ahorro voluntario, puedes hacer retiros de la Afore bajo ciertas características, etc. Todo eso tiene que ver con toda la parte operativa de las Afore y la parte de servicios. Ustedes cuando cuentan con cuando tienen una cuenta individual en una Afore, tienen derecho a todos esos servicios. Y las Afore les tienen que proporcionar esos bajo ciertos estándares. Ustedes deben saber los tiempos que llevan a cabo, en los que se lleva a cabo ese trámite o lo que están queriendo realizar con la Afore. Pues el monitor Afore se construyó para evaluar la eficacia, eficiencia y calidad de todos esos servicios. Necesitábamos una herramienta objetiva y transparente, pues justo para conocer toda esa parte de las Afores. Y claro, poniendo siempre al trabajador, digamos al titular de la cuenta individual en el centro de la evaluación. Que todo esto del monitor Afore beneficie a quien tiene una cuenta individual. Se establecen algunos estándares de desempeño y básicamente lo que busca es incrementar la confianza de todos nosotros como usuarios del SAT. No busca indirectamente generar una competencia entre las Afores, sino que más bien las Afores se den cuenta en dónde tienen áreas de oportunidad que beneficien a los trabajadores. ¿Estamos? Tiene 31 indicadores. 31 indicadores como los que seguramente ustedes ya conocen, han trabajado. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y tenemos 18 indicadores operativos y 13 indicadores de servicios. 23 indicadores se miden de manera semestral y anual y los demás indicadores se miden de forma anual, 8 indicadores. ¿Cuál es la lógica de esto? Pues miren, establecer estándares de calidad. Las Afore van a tener que, digamos, competir contra un estándar de calidad en cada uno de los indicadores. Las puntuaciones en cada uno de los indicadores se colocan de 0 a 10 y al final, con todos esos indicadores, se genera una valoración que le llamamos valoración integral en una escala de 0 a 100. Y con esa escala de 0 a 100, pues, justo lo que les decía, las Afore tienen que ubicar qué tan lejos están de lograr esos estándares. Aquí están los 31 indicadores. Muy rápido, como podemos ver aquí, tenemos indicadores operativos, los que están como en color verde, y los indicadores de servicio. En indicadores operativos, por ejemplo, vemos rapidez en trámites de retiro total, de retiro parcial, de disposición de recursos de ahorro voluntario, que son esos que les comentaron hace un momento, esos servicios que las Afore les deben dar. Aquí lo que estamos midiendo es qué tan rápido estás llevando a cabo esos trámites para los usuarios de las cuentas individuales, los usuarios de la Afore. ¿Les estás haciendo el trámite en los tiempos establecidos en la norma o te estás tardando más? Y además, después medimos cuánto más te estás tardando y eso te penaliza en los indicadores. ¿Cuántas quejas has recibido por los servicios otorgados? ¿Cuántos traspasos indebidos hiciste? No debería haber traspasos indebidos en las Afore, ¿están de acuerdo? Si tú no te quieres pasar de una Afore a otra, no tendrían por qué pasar. Tú tienes que autorizar
indicadores? Ustedes seguramente lo saben. Pues deben ser indicadores que nos permitan tener un referente, por ejemplo, en un primer lugar. A ver, ustedes díganme, si yo dijera que un indicador es el número de cuentas que administra una Afore, y digamos que Profuturo administra 1 millón de cuentas y que Sura administra 500,000 cuentas, ¿está mejor Profuturo que Sura? Pues no lo sabemos, ¿no? O sea, un dato absoluto no me dice nada. Un indicador no puede ser un dato absoluto. No puedo pensar en, es que él se tarda 10 minutos y el otro se tarda 15 minutos, pero ¿respecto a qué? ¿Cuál es el estándar? ¿Estoy lejos o estoy cerca? O a lo mejor los dos están muy mal, ¿no? Tardarte 10 y 15 minutos da lo mismo porque estás muy mal. O a lo mejor están muy bien, es muy rápido. Pero si no tenemos un referente, no podemos saber si está funcionando bien esa Afore o no. Entonces, cada uno de estos indicadores que les mostré tienen referentes que deben cumplir las Afore. Si pasamos, podemos ver aquí, les puse un ejemplo muy sencillo, es el indicador 2.14 del monitor y básicamente es la eficacia en el envío de estados de cuenta emitidos. ¿Se acuerdan que también les comentó por ahí mi compañero Gustavo que un derecho de ustedes como dueños o titulares de una cuenta individual es que reciban su estado de cuenta de forma cuatrimestral, ¿no? Entonces, si una Afore emite 1000 estados de cuenta pero no los envía, pues jamás le van a llegar a los titulares de la cuenta individual. Entonces ese es un indicador que nos va a permitir ver cuántos de esos que emitiste en realidad le enviaste a los trabajadores. Y aquí está pues la metodología, simplemente es un porcentaje. Y de aquel lado nosotros vemos los estándares, el estándar que se estableció. Si una Afore tiene más, envía el 95% o más de los estados de cuenta que emite, pues le vamos a dar 10 puntos en ese indicador. O sea, está bien la Afore. Pero si tiene, por ejemplo, menos del 50%, pues de plano le ponemos 0. No puede ser que envíes menos del 50% de tus estados de cuenta. En estos dos casos, esos dos ejemplos, la Afore 1 envió el 99.47%, la Afore 2 el 81.98%, y según el estándar, pues la Afore 1 obtuvo 10 puntos y la Afore 2 obtuvo 8 puntos. Un análisis similar es con los 31 indicadores. Cada uno tiene sus estándares, cada uno le genera una puntuación. Algunos indicadores incluso penalizan, como traspasos indebidos. Si una Afore hace traspasos indebidos, es muy penalizada en este monitor. Si pasamos a la siguiente. Esta es información que está pública. Ustedes se pueden poner en Google Monitor Afore, pueden observar estos resultados. Para este indicador en particular, pues esta es la puntuación que obtuvieron cada una de las Afores, considerando la primera publicación del monitor, que fue en septiembre de 2025, considerando el periodo enero-junio. Entonces, no estoy revelando nada, eso está público, lo pueden checar en la página. Entonces pueden ustedes observar en cada uno de los indicadores cómo salieron las Afore. Ahorita vamos a ver esa parte. Si pasamos, les decía al inicio que una vez que tenemos las puntuaciones de cada Afore en cada uno de los 31 indicadores, generamos una valoración integral, que le llamamos así, para poderlas clasificar, por así decirlo. Y básicamente lo que hacemos es considerar la sumatoria de los puntos que obtienen todos los indicadores entre todos los indicadores que son susceptibles de medir a esa Afore. Porque puede haber Afores que no hayan tenido algún trámite en particular y no tendríamos por qué penalizar si no tuvo de esos trámites. Entonces esos trámites son quitados, digamos, del análisis y se les valora con los indicadores que sí deben estar sujetos a uso en su calificación, en su valor integral. Y por ejemplo, si tuviéramos estos 31 indicadores para una Afore, por ahí vemos que el indicador 6 dice SS. Ustedes lo van a ver en la página del monitor donde están los resultados. SS significa que sin solicitudes de servicio. Esa Afore no tuvo servicios que están involucrados en el indicador 6, entonces ese no es considerado. Y el indicador 18 es sin traspasos indebidos. No tuvo traspasos indebidos, entonces ese indicador tampoco le afecta. Por lo tanto,
La valoración integral pues son 219, que es toda la puntuación por 10 entre 29 indicadores y nos da 75.9. De esa forma clasificamos a la Afore. ¿Y la idea cuál es? Pues que las Afores llegaran al 100, ¿no? Que lograran estar muy bien en todos los indicadores. Si pasamos a la siguiente ya para ir terminando, estos son los resultados de las Afore con la publicación de enero-junio de 2025, que se publicó en septiembre, que igual está pública en esa página que tenemos de aquel lado, ahorita vamos a entrar. Y lo que vemos es que el promedio del monitor Afore en cuanto a la valoración integral fue de 77.8. ¿Qué significa eso? Que pues estamos detectando que en las Afore en general hay muchas áreas de oportunidad. Las Afore tienen que mejorar en varios aspectos de los servicios que le proporcionan a los titulares de las cuentas individuales. Y pues justo las Afore con base en esto están tomando acciones para mejorar en esos servicios, toda la parte operativa y la parte de servicios. La verdad es que ha sido una herramienta que ha estado sirviendo bastante para mejorar los servicios. Si podemos entrar... bueno, aquí esta forma de presentarlos, ustedes se dan cuenta, es con la intención de que se vea que las Afore están no tan cerca del 100%. Ahí todavía se ve una parte gris en cada una de ellas, que son aspectos que deben mejorar para poder subir esa puntuación. La siguiente publicación del monitor va a ser en este mes, entonces ustedes lo van a poder revisar más adelante. Si entramos aquí a la valoración integral, básicamente, si ustedes le ponen monitor Afore, van a poder entrar a esta página. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, viene la información de qué es el monitor Afore. Vamos bajando, vamos bajando. Viene la valoración integral que ya les mostré, el resultado al corte del análisis que se hizo, que fue enero-junio. Y ustedes van a poder consultar las puntuaciones en cada uno de los indicadores. Por ejemplo, si entramos a trámites de retiro total, que es el primer indicador, podemos nosotros ver la puntuación de cada una de las Afores en ese indicador. Bueno, vamos a ver ahí la puntuación de cada una de las Afore, y en la parte de abajo de esos resultados viene un poquito la descripción de qué es, viene la puntuación que obtuvieron las Afore, siempre la van a encontrar ordenada de mayor a menor puntuación, y en la parte de abajo ustedes pueden ir avanzando en los indicadores o se pueden regresar a todo el listado, pero pueden ir avanzando en cada uno. En la parte de abajo de cada indicador ponemos la escala. Yo les decía, en general los indicadores van de 0 a 10 puntos, pero hay indicadores donde hay más penalización por el hecho de que la Afore no está cumpliendo, ¿no?, con un cierto estándar. Entonces hay penalización también. Y así podemos ir avanzando en cada uno. Y en la parte de abajo, ustedes van a encontrar, bueno, mejor ver todos los indicadores. Ahí en todos los indicadores, en la parte de abajo, ustedes pueden encontrar la metodología, cómo se está calculando cada uno de ellos y cómo se calcula la valoración integral. También es bastante información que a ustedes les puede ser útil. Ahorita es la primera publicación, conforme se vaya acumulando información, pues se puede utilizar para diferentes análisis. Aquí tenemos la metodología, viene de manera muy sencilla, cada una de las páginas les va diciendo de cada indicador su metodología, qué significa, los estándares, y ya, pues si quieren meterse a ver la parte matemática, ¿vale? Y bueno, esos son los dos proyectos de estadísticas y del monitor. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Buenas tardes. A mí me gustaría saber si han evaluado el nivel de confianza que tienen los trabajadores mexicanos en las Afores. Y segundo, ¿cuánto tarda un trabajador con ingreso medio alto? ¿Cuánto tiempo tardará en tener un ahorro cercano a los 4 millones de pesos?
Mira, en algún momento se han hecho varias encuestas en el CONSAR para conocer precisamente cuál es la confianza o el conocimiento de las AFORES. Realmente en muchas ocasiones no hemos salido tan altos. Es más, la última vez que se hizo algo, bueno, en la misma encuesta del ENIF también viene un poquito de esa información, con resultados que ahorita no lo tengo a la mente, pero no son tan altos como esperaríamos. A veces, es más, están un poco subestimados porque hay muchas personas que tienen Afore, pero no lo saben. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a trabajar por primera vez y cotizas al IMSS, haces aportaciones, se te hacen aportaciones, pero no has elegido Afore. ¿Qué pasa mientras? Se le llama como, estás como en espera de ser asignado. La CONSAR te asigna a la Afore de mayores rendimientos y esa Afore ya te debe buscar para registrarte. Entonces pasa que muchas personas nuevas no saben que tienen Afore. Entonces también hay un poco de desconocimiento todavía, y precisamente la CONSAR con estos foros y mucho trabajo que está haciendo es en el afán de seguir informando a las personas y sepan que tienen ahí Afore. El nivel de confianza en general es uno de los pocos que tienen el conocimiento. Más bien lo que nos hace falta es saber todavía más sobre el Afore, sobre qué tienes Afore, sobre rendimientos, trámites, estadísticas. Eso es lo que nos hace falta más de ese lado. Sobre la segunda pregunta, dejo a compañero José. Sí, un poquito aún profundizando, abonando a lo que dice Adrián en cuanto al conocimiento de las Afore. Hay mucho desconocimiento y la CONSAR ha estado haciendo muchos trabajos de difusión para que justamente las personas conozcan lo que es el sistema. Existen las ferias de Afores, por ejemplo, donde se da bastante información, se dan servicios, y eso creemos que todos esos ejercicios que también la CONSAR está haciendo con las Afores para poder difundir información del SAC, pues van a ir generando en la población mayor interés en conocer el sistema, en conocer, como bien dice Adrián, la cuenta individual, de qué se trata, cómo me puedo beneficiar de los rendimientos, dónde me conviene estar. Son preguntas que a lo mejor para nosotros son como muy fáciles de contestar, pero para la población en general a lo mejor no saben qué es una cuenta individual, por ejemplo. Pero creo que esos esfuerzos que se están haciendo van a traer mayor confiabilidad en el sistema conforme se vaya conociendo más, ¿no?, en la población. Y justo en estos foros donde hay mucho joven, pues que desde ahorita vayan conociendo, eso va a generar pues mejores situaciones para el futuro. Y con eso quiero entrar a la segunda pregunta. Cuando eres más joven, pues tus ahorros te van a permitir tener mayores rendimientos para cuando llegue el momento de retiro y puedas alcanzar esos montos necesarios. Mientras mayor eres de edad y no tienes un recurso suficiente, pues no vas a poder llegar a esos montos, ¿no?, tan solo por las cuentas que se pueden hacer. Son pocos años tal vez los que tienes para ahorrar, no vas a llegar a esos montos, pero sí puedes llegar a los requisitos, por ejemplo las semanas cotizadas, y obtener una pensión garantizada, que como igual comentaron hace un momento, pues hay más de 300, digamos, combinaciones de pensiones garantizadas que permiten que cuando tú llegues a la edad de retiro con el número de semanas mínimas requeridas, tú puedas no quedarte en cero, porque tal vez tu recurso no te alcance para una pensión que tú quieres, pero puedes tener una pensión garantizada que te cubra esa, a lo mejor una tasa de reemplazo, no sé, del 60, del 50%, más o menos. Pero además, si haces ahorro voluntario, pues eso te puede ayudar. Y como comentábamos hace un momento, existe el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que en estos años, ustedes como seguramente han escuchado, pues otorga una cierta cantidad para poder llegar a una tasa de reemplazo o del 100% o lo más cercana a tu salario. Entonces, como que es un proceso que se está siguiendo para poder tener mejores condiciones para el retiro de la población en general. Tiene que seguir madurando, obviamente, y tiene que seguir habiendo más información, pero lo importante
importante y la recomendación que la CONSAR hace es que desde jóvenes empecemos a ahorrar, digamos, para el retiro. Y una ventaja muy importante para esta generación, digamos, es la reforma de 2020, como lo comentó mi compañero Adrián hace un momento en su exposición. Las aportaciones que son incrementales año con año, la reducción que ha habido de comisiones, toda esa combinación pues hace que tengas mayores recursos para tu retiro. Entonces, la verdad es que es un proceso que se va fortaleciendo y va madurando el sistema. ¿Cómo están? Buenas tardes. Alejandro Domínguez. A lo mejor hay algún alumno mío. Yo soy profesor de macro, de los diferentes macros que hay. Y no sé si sea motivo de esta mesa o no, pero también más o menos tengo como 30 años de experiencia en el sistema financiero. Entonces no quiero aprovechar eso para hacer una exageración, sino darle una debida dimensión. O sea, el sistema de ahorro para el retiro es importantísimo dentro del sistema financiero, porque es el gran canalizador de ahorro de largo plazo. O sea, buena parte de la infraestructura de este país se hace gracias a que las AFORES entran a financiar todo este tipo de infraestructura que tanto necesitamos. De ahí que pues me permitiría, si ustedes pueden hacer un pequeño comentario adicional a lo que estoy comentando, porque verdaderamente es un dato muy importante el que hace rato mencionaba. Hoy 8 billones. Sí, si no mal recuerdo, creo que la banca comercial maneja 6 billones. Sí, en cartera. O sea que manejan más recursos que tal vez lo que está manejando la banca comercial, para darle una dimensión. Otra cosa que me gustaría enfatizar es que cuando nosotros empezamos a trabajar, estamos generando un ahorro, comillas, obligatorio. Un gran acierto de CONSAR es garantizar que vamos a tener recursos dentro de 30 o 40 años que van a estar ahí y que no solamente son recursos evaluados con las participaciones que yo doy, sino son lo que yo di más un rendimiento real que me permite mejorar, si yo analizo bien, mejorar mi nivel de vida del retiro. También si pudieran enfatizar en eso, que no nada más es poner norma por poner norma, es poner norma para cuidar nuestro ahorro. Y con eso ya limito mi participación. Gracias. Muchas gracias, profesor. Y justo digo, un poco para comentar la intervención, tiene usted toda la razón. El sistema de ahorro para el retiro es un pilar, es el pilar financiero de este país. Anteriormente no teníamos un ahorro interno como el que tenemos actualmente, y digo, ustedes que estudian las materias económicas pues sabrán más de las corridas financieras que sucedieron en antaño, porque no teníamos dinero, vivíamos de prestado, y ahora podemos decir que tenemos recursos suficientes para poder explotar y desarrollar los proyectos del país y de todos. O sea, la verdad es que sientan ustedes la seguridad y la certeza de que cuando vean un puente, una carretera, una presa, la está construyendo cada trabajador mexicano, porque ahí está puesto su dinero, su esfuerzo, sus inversiones,
incluso en las plazas comerciales que llegamos a ver, ahí hay dinero de los trabajadores que están generando rendimientos y hay retornos. Ahí solamente quisiera destacar para este punto que la ley de los sistemas de ahorro para el retiro establece en su artículo 43 que el régimen de inversión al que se sujetan las IEFORES, es decir, cómo van a invertir las IEFORES los recursos, señala que tiene que estar enfocado preponderantemente a la colocación de valores que fomenten la actividad productiva nacional, la mayor generación de empleo, la construcción de vivienda, el desarrollo de infraestructura estratégica del país y el desarrollo regional. Entonces, eso redondeando a que los recursos que invierten los trabajadores en las AFORES están enfocados preponderantemente a eso. Sí, a generar una alta rentabilidad, porque de ahí dependen el financiamiento de las pensiones, pero también como ahorro interno a largo plazo que va a permitir el desarrollo económico del país. Entonces, la verdad es que es una situación muy interesante y también decirles que las administradas de fondos para el retiro son las únicas entidades financieras en el país que en su objeto social tienen el de procurar el mayor interés de los trabajadores. No existe una entidad financiera que tenga eso en sus obligaciones de objeto social. Entonces las AFORES están obligadas, obviamente por ley, a buscar siempre el mayor interés y el beneficio de los trabajadores. Entonces, pues sí, como lo comentaba el maestro, sí, en efecto, es un gran pilar financiero del país. Y también un poco atendiendo al tema de certeza, pues ahora sí que estamos invirtiendo en nosotros mismos, ¿no? Al ahorrar en el SAR inviertes en nosotros mismos. Entonces tiene un tema social, una dimensión social muy interesante, porque no se trata de hacer dinero por hacer dinero, sino que de hacer dinero por un objeto social, ¿no? Entonces creo que es algo bastante relevante. No sé de aquí mis compañeros si quieren. Muy bien, ya solamente para complementar, porque sabemos que estamos ya casi sobre la hora, señalar que el sistema para el retiro es muy importante. De estos poco más de 8 billones de pesos que se tienen en los activos de las AFORE, representan aproximadamente 25% del Producto Interno Bruto del país. Y alrededor de 1 billón de pesos están también enfocados hacia la creación de infraestructura, ya sea hacia la creación de, construcción de carreteras, cuestiones de vivienda, cuestiones de agua potable. Entonces ahí también está moviéndose muchos recursos que buscan generar la mejora en nuestro país. Y ya solamente quisiera de un comentario que señalaba Adrián de servicio social, que regularmente tenemos de estudiantes de la UNAM, pero bueno, si ustedes gustan también en cualquier momento integrarse con nosotros como servicio social, prestadores de servicio social, nos va a dar mucho gusto recibirles. La semana pasada la maestra Rita, a quien aprovecho la oportunidad para agradecerle mucho toda la disposición, fue por mucho de la creación de la cátedra CONSAR, fue gracias a la maestra Rita y a todo y también al director de la Escuela Superior de Economía, y agradecer muchísimo a la maestra Rita y a todas y a todos ustedes también por la gran recepción con la que tenemos siempre aquí en el Politécnico.